más allá de un sentir. Quiero ver tu gloria, oh Cristo, quiero ver tu gloria. Más allá de lo que veo, más allá de un sentir. Quiero ver tu gloria en mí. Cristo, 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 Cordero de Dios, en la cruz nos diste vida y salvación. Cristo, 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 nombre sin igual. Todo lo sufriste para darnos paz. Salvador, Redentor, Cristo. Buenos días, iba a decir buenas tardes, la costumbre de vernos en la tarde. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecidos, gloria a Dios. Les pido que nos pongamos de pie en este día. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Eso no sonó como mucho gozo. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Démosle un aplauso al Señor, por lo menos. Gloria a Dios, Señor. A ti son estos aplausos, para ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti, mi Dios, porque solo tú mereces nuestra adoración, porque solo tú mereces nuestra alabanza, sí. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea solo para ti, mi Dios. Solo tú eres digno, mi Dios. Y aquí estamos como tu pueblo, Señor, reunidos para exaltarte, Señor. Recibe nuestra alabanza como un olor grato delante de ti, Señor. Recibe nuestra adoración, mi Dios. Padre, tu pueblo te alaba, tu pueblo te exalta, Señor. Tu pueblo te adora, Señor, en esta mañana. Padre, poniendo toda preocupación, poniendo todo problema, Señor, todo cansancio, Señor, cualquier cosa, Señor, que quiera venir a distraernos, poniéndola a un lado en este día, Señor, para realmente darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque no hemos venido, Padre, para ser espectadores, no hemos venido, Señor, para simplemente escuchar, Señor, sino que hemos venido, Señor, para gozarnos en tu presencia. Hemos venido, mi Dios, para deleitarnos en tu presencia, Señor. Hemos venido, Señor, para levantar nuestras voces, para levantar nuestras manos, para gozarnos en ti, Señor, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para adorarte solo a ti, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, el día de hoy. Recibe nuestra adoración, Señor. Oh, llena esta casa con tu presencia. Llena
esta casa con tu presencia. Aquí estamos, aquí estamos, llénanos, llénanos, oh llénanos, aquí estamos, Señor, llénanos, oh llénanos. Señor Jesús, llénanos, llénanos. Oh Padre, Señor Jesús, aquí estamos para adorarte. Oh. Te pido que en esta mañana levantes tus manos al cielo. Dile, Señor, aquí estoy. Me rindo delante de ti, Señor. Me rindo delante de tu presencia, Señor. Padre, quita toda distracción de mi mente, de mi corazón, Señor. Padre, que no esté pensando en lo que quiero hacer o debo hacer después de esta reunión, Señor. Padre, quita toda distracción de mi mente, de mi corazón. Padre, que en esta mañana me pueda conectar a tu presencia. Me pueda conectar, mi Dios Todopoderoso, y deleitarme en tu presencia, Señor. Haz algo especial en nuestras vidas el día de hoy, Jesús. Oh Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Oh, llénanos, Señor Jesús, llénanos. Inúndanos, Señor. Llénanos. Gloria
Señor, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos, decláralo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Vamos, decláralo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Una vez más. Grita, canta, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. 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 Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Te glorificamos, mi Dios. Te honramos. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús. Tú eres digno, mi Dios, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi Dios. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Entrónate en este lugar, Señor. Entrónate en nuestras vidas, mi Dios. Entrónate, Señor, en este lugar. En cada familia, Señor. Entrónate, mi Dios.
manos al cielo y decláralo. Dile, glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en mi familia, Jesús. Glorifícate en mis finanzas, en mi salud, mi Dios. Levanta tu voz, iglesia, adórale. Glorifícate en mi vida, en mi familia, Señor. Glorifícate. Jesús, mi Dios, glorifícate, glorifícate, Jesús, glorifícate, oh, oh, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, mi Dios, en nuestras familias. Padre, cualquier problema o dificultad, Señor, que mis hermanos están pasando, en este momento lo rendimos delante de ti, Señor. Toda dificultad, Señor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda atadura generacional desaparece en el nombre de Jesús. Es rota en este momento. Toda enfermedad generacional es rota en este momento también, Señor. Tu poder sanador opera en este lugar, en este momento, mi Dios. Toda escasez desaparece en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va en el nombre de Cristo Jesús. Tú traes un anhelo y un deseo, Señor, sobre nuestras vidas hacia ti, mi Dios, en este momento. Padre, todo lo que nos distrae en nuestro día a día de buscar de tu presencia, Señor, ayúdanos, Señor, a priorizar, mi Dios, a buscarte a ti, mi Dios. Padre, porque lo que tú quieres de tu pueblo, Señor, es una relación íntima, Señor. Padre, tú quieres que nosotros tengamos una intimidad contigo, mi Dios. Que a pesar del problema o a pesar de la dificultad, Señor, nosotros doblemos rodillas, vengamos delante de ti y digamos, Señor, a ti te lo entregamos todo. Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Que tú estás ahí para guiarnos, Señor, para ayudarnos, mi Dios, para sacarnos de esos momentos de dificultad. Pero nosotros debemos de aprender a confiar en ti, Señor. Padre, en este momento, oh Señor, tu presencia inunda nuestras vidas. Y viene un renuevo, Señor. Un renuevo de tu espíritu, Señor. Un renuevo de tu espíritu. Una unción fresca.
Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Rey. Te adoramos, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Te exaltamos. Padre, y de esa misma manera, Señor, en este momento queremos darte a ti, Señor, de lo mucho que tú nos has dado a nosotros, mi Dios. Padre, preparamos nuestras ofrendas, diezmos, Señor, en este momento para dártelo a ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, Señor, porque tu palabra misma dice: probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto, si no veremos la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Su palabra dice que Él abrirá los cielos sobre nuestras vidas cuando nosotros damos con gozo, damos con alegría, con el entendimiento de que estamos dando de las muchas bendiciones que Él nos ha dado ya a nosotros. Padre, bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendigo sus vidas, sus finanzas, su salud, Padre, y te pido que continúes bendiciendo, Señor. Continúes obrando en nuestras vidas. Padre, multiplica, Señor, lo que hemos dado, Señor, para que sea de bendición no solo para nosotros, Señor, como dadores, pero también para esta congregación, Señor, para que tu reino, Señor, sea expandido, Señor, a través de Oasis de Esperanza. Padre, para que nosotros podamos llevar, Señor, tu palabra, mi Dios, a los confines de la tierra, Señor, a cada persona, a cada criatura que aún no conoce de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, mi Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes pasar, gracias. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Alegres? Amén. Bueno, los dejamos con los anuncios. Ok. Sí, como que así estamos conectados. Gloria a Jesús. Dios es grande, Dios es bueno. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando en el mes de octubre. ¿De qué hemos estado hablando en el mes de octubre? A ver, ¿quién me recuerda?
la guerra espiritual. ¿Sí? Hemos estado hablando de la guerra espiritual. Hay una guerra, un conflicto, ¿verdad? Que se está viviendo todos los días, y mucho más en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque hoy, pues normalmente hoy, como todos sabemos, hoy es el Día de las Brujas, ¿verdad? Que el Señor la reprenda. Hoy, normalmente muchos se están preparando para ir a recoger sus confites, candies, no sé cómo le dicen. Espero que ninguno de los que estamos aquí, los que están allá conectados, salgan hoy a repartir o a recolectar, ¿no? A recoger esos confites, porque no va con nosotros. Nosotros estamos más bien para reprender las obras de las tinieblas y no para participar en ellas o con ellas, ¿verdad? Y en este mes hemos estado hablando acerca de eso, de la guerra espiritual que vivimos, que tenemos. Aunque usted no lo mire, hermanos, es una guerra. Esa guerra es más real que aún el mismo aire que usted respira. Es muy real, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que tener claro. Por eso hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual. Y el día de hoy, pues, es el último día del mes de octubre, así que vamos a seguir hablando acerca de ello. Y como en una guerra, hermanos, se dan golpes y se reciben, ¿correcto? Se dan y se recibe. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, hace muchos años atrás, en el colegio nos decían, el primero dice, el que da el primer golpe, da dos. ¿Sí? El que da el primer golpe, da dos. Entonces, por eso uno siempre procuraba ser el primero el que daba. Mientras que el otro reaccionaba, pues uno le daba otra vez, ¿verdad? Y eso es muy cierto. En el campo espiritual es igual. Si nosotros damos el primer golpe en contra del enemigo, hacemos que el enemigo retroceda en el nombre de Jesús. Pero si Él nos da a nosotros el primer golpe, nos hace retroceder a nosotros, ¿sí? Pero eso no es. La Biblia dice que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos ha traído aquí para proseguir a la meta que el Señor ya ha trazado. Jesucristo te mira cruzando la línea en victoria. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenerlo muy claro, hermanos. Muy claro, de que es una guerra. Es una guerra y que el enemigo no anda jugando. No anda jugando. El enemigo quiere destruirnos. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. No, en el Señor no hay escasez, en el Señor hay abundancia y de gozo, de paz, de felicidad. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Satanás quiere robarnos también, ¿no? Dios quiere que nosotros nos gocemos en esa victoria que Él nos ha dado. Para terminar el día de hoy, quiero que hoy veamos 7 golpes que nos pueden llevar a la victoria total. 7 golpes que nos pueden llevar a la victoria total, ¿verdad? Y como dicen aquí, en Segunda de Reyes, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Ahí tengo unas versiones, ¿verdad? Es diferente a la Reina Valera y yo quiero que la leamos. Dice, entonces añadió, toma las saetas, ¿verdad? Perdón, las flechas. Y él las tomó y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Golpes de victoria, ¿ok? Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Versículo 19. Dice, y el hombre de Dios se enojó con él. ¿Con quién? Con el rey, ¿verdad? De Israel. Y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido, ¿verdad? A Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces.
Oremos, hermanos, para que Dios me ayude a, ¿verdad?, a trasladar con claridad esta palabra. Padre, en este momento, Señor, te hemos adorado, bendecido, glorificado, Señor, tu nombre, tu maravilloso nombre. Es por tu causa que nos reunimos, Señor. Padre, así que en esta hora te pido también que sea tu Espíritu Santo recordándome lo que has colocado en mi corazón. Dame fluidez, sencillez, Padre eterno, Señor, para exponer tu bendita y sagrada palabra. Tu palabra trae, Padre eterno, Dios mío, el poder que nosotros necesitamos. Ella es medicina a nuestros huesos, dice tu palabra, Señor. Así que fluye, Espíritu Santo, a través de este vaso, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Y el día de hoy damos golpes, Señor, no 2 ni 3, Señor, sino 5 o 6, para avanzar en el reino espiritual, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, amada familia, hoy le vamos a pedir a nuestra hermana Salomé. Ella me va a ayudar a predicar hoy. ¿Qué les parece? Gloria a Jesús. ¿Sí? Gloria a Jesús. Vamos a ver en esta pizarra, ¿verdad? Andaba buscando, aquí tiene una pizarra más bonita, más grande, pero justo hoy que la ocupábamos no la encontré, hermanos. Me tocó salir rápido a Dollarama a comprar esto. Siempre hay una ahí adentro y justo hoy, hermanos, no está, no la encontré. Pero bueno, ¿verdad? No nos damos por vencidos, sino que buscamos soluciones. Problemas hay, lo que hay que buscar son soluciones, ¿cierto? Problemas vamos a encontrar en todo lugar, pero Dios nos da a nosotros la sabiduría para buscar las soluciones. Entonces en esta mañana vamos a ver 7 puntos, ¿verdad?, para dar golpes en el reino espiritual. Estamos en una lucha, en una guerra espiritual, y vamos a dar 7 golpes para avanzar en el reino de Dios. Recuerde que el primero que da el golpe avanza, y nosotros debemos de aprender a dar los primeros golpes en el nombre de Jesús. Entonces vemos este pasaje bíblico, hermanos, de Reyes, Segunda de Reyes. Yo creo que todos lo hemos escuchado, lo que leíamos ahí, ¿verdad?, de Segunda de Reyes. Pero vamos a ver en Moisés, el primer caso, ¿verdad?, la primera persona que dio un golpe en el mundo espiritual. Lo dio en el mundo físico, pero para nosotros poder, hermanos, avanzar en el reino espiritual, también es importante que proféticamente aprendamos a dar golpes en el espíritu. ¿Sí? Proféticamente debemos de aprender a dar golpes en el espíritu. Y en el caso de Eliseo, hermanos, el Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 18 y 19 nos muestra a nosotros de que Dios quería que el rey de Israel diera más de 3 golpes. ¿Sí? Más de 3 golpes. Y eso es lo importante. Nosotros no debemos de cansarnos de pelear la buena batalla de la fe. Debemos de avanzar, aunque no viéramos tal vez resultados, pero el deber de nosotros es avanzar, ¿sí? Avanzar. Y la palabra golpear en hebreo significa nakak, significa sacar, desbaratar, desmenuzar, cambiar, conquistar y saquear. ¿Sí? Y saquear. Nosotros estamos llamados, hermanos, y Dios nos ha investido para saquear. Nos ha llamado el Señor para desbaratar las obras del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros estamos puestos para conquistar y no para ser conquistados. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, veamos quiénes dieron golpes, ¿verdad?, que estremecieron el mundo espiritual. El primero fue Moisés, como ahí colocó nuestra hermana, ¿verdad?, Salomé. En Éxodo capítulo 7, versículos 17 y 18, en Éxodo capítulo 17, capítulo 7, versículos 17 y 18, veamos a ver qué dice. Dice la palabra, y así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor, y he aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río ¿verdad?, corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. ¿Qué es lo que pasa en esta escena que estamos viendo que nos habla Éxodo? Todos sabemos que el río Nilo, hermanos, era la fuente
de aquel tiempo. El río Nilo en aquella época, hermanos, era lo más grande, que mucha gente vivía de lo que producía el río Nilo. ¿Sí? Era la provisión para los egipcios. Por eso Faraón se creía muy grande, muy poderoso, porque él tenía acceso a esa fuente de vida para los egipcios. Pero era una fuente de esclavitud para los israelitas. Porque todos sabemos que Egipto significa mundo. Faraón tipifica a Satanás. Y el pueblo de Israel estaba esclavizado, ¿verdad?, en Egipto. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, lo que Dios trajo a través de Moisés. A través de Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dio? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dio un golpe a la esclavitud. ¿Sí? A la esclavitud. ¿Me pueden dejar el versículo, por favor? De Éxodo, ¿ya? Entonces el próximo, el anterior, el 17. Ya, el 17. Mira lo que dice. Entonces dice, yo golpearé con la vara, ¿verdad? Dice Moisés, que está en mi mano, las aguas que están en el Nilo, y ellas se convertirán en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Proféticamente lo que Moisés está dando es un golpe, ¿verdad? En el área o en el ámbito espiritual para traer liberación al pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, reconocemos su sangre victoriosa. Nosotros, hermanos, pasamos de esclavitud a libertad en Cristo Jesús. Eso es un golpe, hermanos, en el ámbito espiritual que nosotros tenemos que darlo también para que Dios salve a aquellas personas que están esclavizadas en el pecado, esclavizadas en una enfermedad, esclavizadas en la trampa del enemigo. Usted y yo, Dios nos ha dado autoridad para dar golpes en el ámbito espiritual y que estas personas sean libres, así como un día nosotros éramos esclavos de Faraón y de Egipto, pero un día vino el Señor y nos libertó, así como dice la palabra, ¿verdad? Con ese golpe de liberación, ese golpe que dio Moisés, un golpe profético en el ámbito espiritual, hermanos, y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y esos son los golpes que nosotros tenemos que aprender a dar. Pelear la buena batalla por nuestros familiares que no conocen al Señor, pelear esa batalla, dar esos golpes en el nombre de Jesús por nuestro amigo, por nuestro compañero que está esclavizado en el alcoholismo, en la drogadicción, en tantos vicios, hermanos. La gente está esclavizada y nosotros tenemos que aprender a dar los golpes que impacten, golpes que hagan temblar, hermanos, el mundo espiritual, así como lo hizo Moisés, ¿verdad? Aprobado por Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos un golpe en la esclavitud, en el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? La esclavitud. En el caso de Moisés, ¿sí? Y eso es lo importante. El río Nilo era una fuente, ¿sí? Era una fuente. Dice la Biblia que él con una vara le dio. Y la vara también es parte de, o una tipología de la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay cambios. La palabra es la que nos confronta. La palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos edifica. Somos prosperados por la palabra. ¿Sí? Si no hay palabra, no hay cambio, hermanos. La Biblia, muchos libros traen conocimiento, pero la Biblia trae transformación. Por eso es importante dar golpes con la palabra de Dios. No con lo que a mí me gusta, sino con la palabra de Dios. Y Moisés, ¿verdad?, dio ese golpe con la vara, con la palabra de Dios. Y esa fuente trajo, hermanos, un cambio. Y esto, cuando habla de fuentes, ¿verdad? Cuando habla de esclavitud, estamos viendo la esclavitud. A mí me trae a la memoria, ¿ustedes se acuerdan de esa mujer que tenía el flujo de sangre? Que por 13 años vivió esclavizada de ese flujo de sangre. Y cuando ella decidió tocar el manto del maestro, ese flujo, esa fuente se secó inmediatamente. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hermanos, no hay esclavitud que nos detenga, porque Cristo rompe las cadenas. Amén.
Entonces tenemos que aprender, hermanos, a dar golpes, golpes certeros. No damos golpes como al aire, dijo el apóstol Pablo, sino que debemos de ser certeros en nuestra forma de golpear. Sí, entonces aquí estamos viendo uno de los 7 golpes que el Señor, ¿verdad?, nos habla, o la palabra tiene muchos más golpes, pero por causa de tiempo no podemos hablar de todos. Entonces, el primer golpe, hermanos, es que tenemos que dar un golpe a la fuente de la esclavitud y ser libres en el nombre de Jesús. Segundo golpe, Jael. ¿Sí? El segundo golpe, me causa mucho la atención este pasaje, este segundo golpe. Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5, versículo 24 al 26. Mire lo que dice Joel, ¿verdad? Jael es el nombre de la mujer que vamos a hablar aquí. Entonces dice, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber, cananeo. Bendita sea entre las mujeres. ¿Ah? Ceneo, sí, gracias. Mujeres de la tienda. 25. Dice, él pidió agua y ella le dio leche. Él pidió agua y ella le dio leche. Esto trae una enseñanza tremendo. Dice, en taza de nobles le trajo cuajada. Todos sabemos lo que es cuajada, ¿verdad? Que por cierto es muy rica. Versículo 26. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra, dice, hacia el martillo de trabajadores. Mira, era constructora. Entonces, ¿qué dice? Golpeó. Quiero que notemos la palabra golpear. ¿Ok? Golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes, que es en Amafea, ¿verdad? Terrible. Pero a mí me llama la atención. Yo sé que usted conoce la historia de lo que estamos leyendo, de Jael, ¿verdad? Todos sabemos que Jael, ¿verdad? Todos sabemos que en los versículos anteriores había un avivamiento, había un gozo. Sí, estaban danzando, estaban gozándose porque Dios estaba trayendo liberación. Pero Sísara era un enemigo del pueblo de Dios. Sísara era un enemigo del pueblo de Dios y Jael era una israelita. Y me llama mucho la atención, amada familia, cómo este enemigo entraba a la casa de este israelita. Me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque hay enemigos en nuestras casas que son permisivos, que nosotros dejamos entrar a nuestras casas. Hay enemigos que nosotros le damos el permiso a entrar a nuestras casas. ¿Cómo era posible de que Sísara era enemigo de los israelitas, era enemigo del pueblo de Dios y se metió a la casa de Jael, esta israelita, y todavía es tan, no sé qué palabra usar, atrevido, que le pidió agua? Le pidió agua. Y esta mujer, sabiendo de que él era el enemigo, hermanos, ¿qué dice que le dio? Leche. ¿Sí? La leche, hermanos, es una tipología de la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Y la única manera de nosotros vencer al enemigo permisivo, al enemigo que nosotros mismos hemos abierto la puerta para que él entre y se pasee como Pedro por su casa, en nuestra casa, es confrontarlo con la palabra de Dios. Debemos de reconocer cuál es el enemigo que se está paseando por nuestra casa. Hay cosas que nosotros mismos permitimos, hermanos, en nuestros hogares. Hay cosas que nosotros mismos le decimos, no, eso no hay nada, está bien. Y hay muchos, hermanos.
pero no quiero decirlos. Ustedes saben, todos sabemos cuáles son los enemigos que estamos permitiendo en nuestra casa. ¿Cuál es el Císara que está entrando a nuestra casa y nos está robando el avivamiento? Nos está robando ese momento de consagrarnos con Dios. Nos está robando ese momento de lectura de la palabra. Nos está robando ese momento de la alabanza en nuestros hogares. ¿Cuál será ese Císara que nos está destruyendo? ¿Sí? Pero la Biblia dice de que esta mujer tomó un martillo. ¿Qué dice Jeremías que es el martillo? La palabra de Dios es como martillo. Tenemos que aprender, hermanos, de que tenemos que confrontar al enemigo con la palabra de Dios y a la vez darle martillazos en el nombre de Jesús, hermanos. No permitir de que Císara nos destruya. Tenemos que darle golpes, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús para poder destruir a ese enemigo que se pasea, ¿verdad? Como si nuestra casa le perteneciera a él. Nuestra casa no le pertenece al enemigo. Nuestra casa le pertenece al Señor Jesús. Nuestros hijos le pertenecen al Señor Jesús. Nuestra descendencia le pertenece al Señor Jesús. Y nosotros tenemos que pelear con la palabra de Dios. Defender a nuestros hijos para que ellos verdaderamente tengan un encuentro con Dios y no permitir que el enemigo, hermanos, destruya nuestra familia. Pero para eso necesitamos, hermanos, hacer lo que hizo Jael, darle leche al enemigo. Recuerde que cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús confrontó a Satanás con la palabra, el escrito está. Y si nosotros no citamos el escrito está, hermanos, el enemigo Císara nos va a destruir nuestro hogar. Pero Cristo, ¿verdad?, ya nos ha dado la victoria. Por eso tenemos que dar golpes en el, ¿verdad?, en el mundo espiritual con la palabra de Dios. Sacar a Císara de nuestra casa. ¿Cuál es tu Císara? ¿Cuál es? Podemos profundizar mucho en esto, hermano, pero me faltan 5 más. ¿Sí? Entonces debemos de entender, hermanos, que Císara viene a destruir nuestra vida, nuestra casa, y no podemos permitirlo. Debemos de sacar, ¿verdad?, a ese enemigo permisivo, lo que nosotros hemos permitido en nuestra casa. Alguien me decía un día, ¿verdad? Alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿y qué es pecado? ¿Sí? ¿Qué es pecado? Hermanos, y yo la verdad no encontré otra palabra que decirle: todo lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es pecado? Todo lo que a Dios no le agrada. Aunque la sociedad diga que es bueno, pero si Dios dice no, es no. Es preferible nosotros, hermanos, estar bien con Dios y no con Císara, y no con el mundo, y no con la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el Císara de nuestra casa que nos está robando, ¿verdad?, el avivamiento? Lo que no nos deja ¿verdad?, buscar de Dios. Tenemos que reconocerlo y confrontarlo con la palabra de Dios. Así es como vamos a poder avanzar y sacar a ese enemigo de nuestra casa, ¿verdad? Como oraba ahora mi hijo, ¿verdad? Esos cuestiones generacionales, ¿sí? Tenemos que sacarlo. Número 3, tercer golpe. Jueces capítulo 7 versículo 13. Gedeón. Esta es otra historia maravillosa, hermanos, ¿verdad? Que la Biblia nos habla a nosotros. Otro golpe certero en contra de la pobreza, ¿sí? En contra de la pobreza. Mire lo que dice Jueces capítulo 7 versículo 3. Jueces capítulo 7 versículo 3 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí, tuve un sueño, un pan, mire, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda. ¿Y qué? La golpeó. Mire, dice un pan, iba dando vueltas y llegó hasta la tienda y la golpeó, de manera que cayó
y la volcó de arriba a abajo y la tienda quedó extendida. ¿Sí? Es impresionante esto. Todos sabemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Cómo Dios le da la victoria, ¿verdad? Todos sabemos que Gedeón era el menor y que tenía miedo, pero los madianitas, hermanos, es importante entender algo. Los madianitas no le robaban la semilla al pueblo de Israel, le robaba la cosecha al pueblo de Israel. ¿Sí? Le robaba la cosecha al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que por ese motivo, porque los madianitas le robaban la cosecha al pueblo de Israel, el pueblo de Israel empobrecía. ¿Sí? Pero no era que el pueblo de Israel no trabajaba. El pueblo de Israel estaba trabajando, pero los madianitas le robaban la cosecha. Y eso es lo que pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Hay muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos. Tenemos 20 trabajos, hermanos, pero el dinero no nos alcanza. Tenemos que dar un golpe en el mundo espiritual para quebrantar toda miseria, toda pobreza en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? La Biblia dice que vino, me llama mucho la atención porque dice que el sueño, uno de los que soñó, dice que vio un pan de cebada. ¿Y qué es la Biblia? El pan nuestro de cada día. ¿Sí? El pan nuestro de cada día es la palabra de Dios. Pero eso es lo que ¿verdad? Uno de los madianitas estaba hablándole a su amigo. Y la interpretación que da el otro madianita dice: no es más que la espada de Gedeón que va a venir contra nosotros y nos va a destruir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la palabra es nuestra espada. ¿Sí? La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, que, ¿verdad?, parte, que hace, ¿verdad?, lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Entonces, me llama mucho la atención porque uno ve el pan y el otro lo traduce o lo interpreta como la espada de Gedeón. Hermanos, la única manera de nosotros poder romper tanta miseria es con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Señor va a reprender al devorador si yo cumplo mis deberes. Porque queremos que el Señor reprenda a mi devorador, queremos que el Señor reprenda mi pobreza, pero yo no estoy cumpliendo con mis deberes que la Biblia dice. ¿Sí? Si el Señor nos da a nosotros, el deber de nosotros es corresponderle a Dios. Entonces, debemos de aprender, hermanos, y debemos de dar golpes en el espíritu, ¿verdad? Golpes espirituales contra la pobreza. Contra la pobreza. ¿Y qué es lo que va a traer verdaderamente la prosperidad a nosotros? El pan y la espada. No de Gedeón, sino de que el Señor nos ha dado ya a nosotros. La palabra de Dios es el pan diario que nosotros debemos de comer, ¿verdad? Y pelear, no solamente defendernos, sino que también atacar en el nombre de Jesús con la palabra de Dios. Son golpes certeros en el espíritu. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, hermanos, de que a partir de ahí, Gedeón o Israel ya no fue más esclavo de los madianitas. Cuando nosotros peleamos, hermanos, cuando nosotros damos golpes en el ámbito espiritual, hermanos, ¿verdad?, vamos a ver resultados en lo físico. ¿Sí? Si usted y yo queremos que Dios bendiga nuestras finanzas, pues tenemos que ver qué es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sí? Cómo Dios nos manda a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Si no, entonces siempre vamos a vivir como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel trabajaba y trabajaba, pero los madianitas le robaban la cosecha. Y por eso, hermanos, el pueblo de Israel en aquel momento, en aquella época, vivía empobrecido y amedrentado. Pero debemos de dar golpes en el espíritu, hermanos, para que toda pobreza, miseria, escasez se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelte nuestras finanzas, suelte la finanza de nuestros hijos, suelte, hermanos, lo que de las finanzas aún de la congregación, de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene arte ni parte con nosotros, sus hijos. Amén. Debemos de dar golpes
en el espíritu, hermanos. Dar golpes certeros contra la pobreza, ¿sí? Pero muchas veces la pobreza empieza, hermanos, en nuestra mente. La pobreza empieza en nuestra mente. Dios muchas veces nos dice, mira, haz esto, haz lo otro. Y nosotros decimos, pero no creo que eso va a dar resultado. No creo que eso va a ser posible. ¿Sí? Y en nuestra mente, hermanos, es donde hay muchas veces pobreza. Recuerda que la Biblia dice que lo que el hombre piensa, así es. Así es. Si nosotros pensamos, hermanos, tenemos una mente, ¿verdad? Que caminamos siempre en victoria, que sabemos que Dios prospera nuestras finanzas, hermanos, entonces no va a haber escasez en nuestra casa. No va a haber, hermanos, escasez en nuestra alacena. No vamos a tener que hacer ayunos forzosos. Conocemos los ayunos forzosos, ¿verdad? Cuando no hay nada que comer y dice, bueno, hermanos, hay que ayunar hoy. ¿Sí? Cuando ya no hay nada en la alacena, cuando no alcanza el dinero para la comida, entonces decimos, bueno, el Señor quiere que ayunemos. Esos sacrificios, ¿verdad? Así a la fuerza como que no. No quiero sacrificios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos, hermanos, que muchas veces hay miseria, ¿verdad? Financiera en nuestra casa porque no hemos dado golpes en el espíritu. ¿Sí? En el espíritu. Y Dios quiere que así como Gedeón, ¿verdad? Dio ese golpe, o así como este sueño que estaban teniendo o que tuvieron el madianita y la interpretación, así Dios quiere desbaratar la miseria y la pobreza en nuestros hogares. Diga, no hay escasez en mi casa. No hay escasez en mis finanzas. Soy próspero. ¿Sí? Yo creo en la prosperidad, no lo creo como doctrina. ¿Ok? Es muy importante. No como doctrina. No, yo no creo en la prosperidad como doctrina. Sí creo en la prosperidad. La Biblia dice que, ¿verdad? Que Dios añade bendición. La Biblia dice, ¿verdad? Que es la bendición de Dios la que nos prospera y no añade tristeza en ello. Así que yo creo en la bendición de Dios. ¿Sí? Pero muchas veces no crecemos en nuestras finanzas, no crecemos, ¿verdad? En lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está dando golpes y nosotros no estamos reaccionando. Pero el día de hoy vamos a dar golpes en el espíritu para que se vaya toda miseria, toda escasez en el nombre de Jesús. Que su salario va a alcanzar, no solo para cubrir sus deudas, sino que le va a alcanzar para ayudar a otras personas en el nombre de Jesús. Amén. Esa parte de ayudar a otras personas como que no sonó muy bien. Gloria a Jesús. ¿En cuál vamos? ¿En el 3? Ya. El 3. Ahí vamos en el 3. Estas tres partes, hermanos, que estamos viendo aquí, Moisés, Jael y Gedeón, va muy ligada a lo que dijo ¿quién dijo allá arriba? Segunda de Reyes. ¿Quién fue el que dijo eso? Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Que Eliseo le está diciendo al rey que si le hubiera dado 5 o 6 golpes en la tierra, él iba a vencer a todos sus enemigos. ¿Sí? Estos 3 fueron los que el rey dio. Dio en contra de la esclavitud, dio en contra del avivamiento y dio en contra de la pobreza. Y muchos de nosotros, hermanos, solamente hemos dado esos 3 golpes, ¿verdad? Ya somos libres en Cristo, gloria a Dios. Ya somos, ¿verdad? Hay un avivamiento tremendo en nosotros, aleluya, gloria a Jesús, ¿verdad? Y la pobreza ya no existe porque el Señor nos ha bendecido. Aquí en Canadá se recoge el dinero en las calles, es lo que dicen allá en nuestros países, ¿verdad? Así que gloria a Dios, ¿verdad? Se recoge a montones. Así que no hay miseria y no hay pobreza. El dinero, como dicen por ahí, ¿verdad? Acá ya dentro de poco va a caer la nieve, ¿verdad? ¿Sí? Estos 3 fueron los que el rey de Israel dio en Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 18 y 19.
Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos con estos 3 golpes. Dios quiere que la iglesia del Señor avance, conquiste, verdaderamente se entrone en lo que Dios nos ha mandado a entronarnos, lo que Dios nos ha colocado. Dios no quiere solamente que vivamos, ¿verdad? Que seamos libres. Muchas veces somos libres, sí, pero tenemos que entender de que hay vecinos, hay compañeros, hay familiares que todavía están en esclavitud, y nosotros somos esos guerreros que tenemos que pararnos para pelear a favor de los que están esclavos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso este mes de la guerra espiritual tenemos que, hermanos, visualizar aquella persona, aquel familiar, aquel hijo, aquel esposo, aquella esposa, aquella mamá, papá que todavía no está en el reino de Dios o que está apartado. Tenemos que reclamarlo en el nombre de Jesús, hermanos. Tenemos que arrancarlo de la mano del enemigo, porque ellos no le pertenecen al enemigo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tenemos que reclamar la promesa de Dios. Hay salvación para nuestros hogares, para nuestras casas, para nuestros familiares. Por más perdido que nosotros lo veamos, tenemos que desatar esa palabra de bendición, dar golpes en el ámbito espiritual, ordenando al enemigo que suelte sus mentes y sus corazones. Amén. Así que tenemos que aprender a dar golpes, ¿verdad? Asestar golpes para desbaratar al enemigo. En Jueces capítulo 16, versículo 28, vemos a Sansón, ¿verdad? Vemos a Sansón. Dice la Biblia que Sansón invocó a Jehová o a Yahvé. Eso es, ¿verdad? Esta es una versión Jerusalén. Dice: y exclamó: Señor Jehová o Yahvé, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte nada más que esta vez, oh Dios. ¿Para qué? Para que dé un golpe. Para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Aquí estamos viendo a Sansón. Todos conocemos, hermanos, que Sansón era un escogido de Dios. Sansón, desde el vientre de su madre, ya había sido seleccionado para destruir a los filisteos. Pero usted sabe una cosa, hermanos, ¿qué es lo que le pasaba a Sansón? Que Sansón, a pesar de que su comisión era destruir a los filisteos, él pasaba más tiempo con los filisteos. Sansón pasaba más tiempo con los filisteos. ¿De quién se enamoraba Sansón? De las filisteas, y no eran feas. ¿Sí? De las filisteas. ¿Cuál era su debilidad de este ungido de Dios? Las filisteas, su enemigo. ¿Sí? Y una de las cosas que hizo aquí en esta historia de Sansón, ¿qué hicieron con Sansón? ¿Puedes seguir escribiendo la otra parte? ¿Qué hicieron con Sansón? Con Sansón le quitaron la consagración. ¿Sí? La filistea le quitaron la consagración. Este ingrato de Sansón, hermanos, le apasionaba. La historia habla de que una de las cosas que a él le apasionaba era dormir en las piernas de Dalila. ¿Sí? Ahí se derretía el tipo. ¿Sí? Pero ese era su enemigo. Dios le había prohibido a Sansón, ¿verdad?, que se juntara con ellas o con ellos, pero él corría a ellas. Entonces, ¿y qué fue lo que hicieron los filisteos? Los filisteos le quitaron la consagración. Todos sabemos que simbológicamente, ¿verdad?, la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Yo por eso no tengo mucho, porque tengo el cabello corto. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos? Cortarle el cabello, quitarle la fuerza. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Nos quita la fuerza cuando nos quita la consagración. Cuando nos quita la consagración, hermanos, nos quita la fuerza. ¿Qué es lo que hicieron más con Sansón? Le quitaron los ojos. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitarle la visión. Cuando nosotros perdemos la consagración, hermanos, perdemos nuestra fuerza espiritual, perdemos la visión que Dios nos ha dado. Y también dice la Biblia que perdió su libertad. ¿Sí?
perdió su libertad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que Sansón volvió a ser como estaba Moisés, a ser esclavo. Después de que había sido escogido y ungido para destruir a los filisteos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dar golpes, hermanos, contra todo aquello que nos quita la consagración, contra todo aquello que no nos deja orar, contra todo aquello que no nos deja leer la palabra, contra todo aquello que no nos deja adorar, contra todo aquello que no nos deja consagrarnos delante de Dios, hermanos. Tenemos que dar golpes en el espíritu, hermanos, para que todos esos obstáculos se derrumban en el nombre de Jesús de Nazaret y nosotros podamos avanzar, como está aquí la escalera, hermanos. Cada golpe que damos, vamos avanzando en el reino espiritual. Cada golpe es de avance, no de retroceso. Cuando yo permito que el enemigo me golpee, me hace retroceder. Pero cuando yo golpeo en el nombre de Jesús, yo avanzo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso debemos de dar golpes certeros en el ámbito espiritual, hermanos. Amén. Entonces, Sansón perdió la consagración, perdió su cabello, su fuerza, sus ojos, la visión, la libertad. Pero el día de hoy, si alguien ha perdido alguna de estos puntos, vamos a dar golpes en el espíritu para reconquistar lo que es nuestro. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuarto o quinto? Quinto, ¿verdad? Dice que Elías, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8 y 9. Segunda de Reyes capítulo 8 y 9 nos dice: entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a un lado y al otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Versículo 9. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. Entonces, antes de que yo sea, gracias, separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero hermanos, en este pasaje vemos de que Elías era el maestro de Eliseo. ¿Sí? Eliseo era el que le llevaba la maleta ejecutiva a Elías. ¿Sí? Elías era el maestro y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque este pasaje va muy ligado a Segunda de Reyes. Porque ¿de dónde aprendió Eliseo de dar golpes sobre el mundo espiritual? Si no lo aprendió de Elías, cuando Elías, ¿verdad?, le dice o vio esta escena tan maravillosa donde Elías con su manto, dice la Biblia que lo dobló y golpeó. ¿Sí? Golpeó. A ver, veo el versículo 8, por favor. Versículo 8, ya, gracias. Y golpeó las aguas. ¿Sí? Golpeó las aguas y pasaron en seco. ¿Quién? Elías y Eliseo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí este pasaje, hermanos? Que Elías, este río de Jordán, eran los límites entre de Elías, eran los límites de Elías. Hasta ahí siempre llegaba Elías. De ahí él se regresaba. No tenía la fuerza para cruzarlo. Pero Dios quiere, hermanos, que demos golpes, ¿verdad?, espirituales para romper los límites. Nosotros tenemos que avanzar en el reino espiritual. Cuando Elías, ¿verdad?, dobló su manto y golpeó las aguas, dice la Biblia, se abrieron. Y después de ahí, Elías fue llevado a otro nivel espiritual. Porque la Biblia dice que un torbellino lo envolvió y se lo llevó, después que golpeó sus límites. Estamos, hermanos, tenemos que entender nosotros, hermanos, que hay muchas limitaciones en nosotros y nosotros tenemos que
golpearlas en el nombre de Jesús. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha capacitado con grandes cosas y muchas veces por miedos, por temores, por el qué dirán, porque no me siento capaz, porque no me siento seguro, hermanos, no avanzamos. Pero el día de hoy se van a romper esas limitaciones y tú vas a avanzar para lo que Dios te ha dado, para lo que Dios te ha comisionado en su reino, porque Dios te ha dado dones, talentos y habilidades y Dios quiere que tú los uses en su reino, en su iglesia, porque para eso Dios te los ha dado. Debemos de ser como Jabes. Jabes dice la Biblia que él oró a Dios para que ensanchara su tienda. El día de hoy vamos a dar un golpe para que nuestra vida espiritual se ensanche y podamos avanzar, cruzar los límites, tener nuevas experiencias en el espíritu. Tenemos que dar golpes para avanzar. Usted ya ora, gloria a Dios, ora 5 minutos, pues vamos a dar un golpe para que ore 10 minutos. Ya ayuna una vez al año, vamos a dar un golpe en el espíritu para que ayune 2 veces al año. La idea es avanzar, así como está esta escalera, avanzando hacia arriba en el nombre de Jesús. Entonces, todas limitaciones, hermanos, se tienen que ir, se tienen que romper. Todo lo que nos amarra, todo lo que no nos deja progresar, todo lo que no nos deja avanzar, en el nombre de Jesús vamos a dar golpes en el espíritu para romper cualquier atadura que nos impide avanzar. Gloria a Jesús. Número 6, el publicano. El publicano es algo bien interesante. Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13 nos habla de esta historia. Todos lo sabemos, del publicano y aquel fariseo, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Pero el recaudador de impuestos. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Porque esto tengo que ustedes vayan leyendo. Dice la Biblia, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que, ¿qué dice? El pecho. ¿Verdad? Si nosotros nos golpeamos, dice de la iglesia tradicional. Pero está escrito en la palabra. Esta parábola dice, y él, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Sí? Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Qué es lo que se golpeaba este publicano o el recaudador de impuestos? El corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que su ego lo estaba gobernando. ¿Qué es lo que estaba gobernando, maltratando y llevando prácticamente de mal en peor a este publicano? Su ego, su arrogancia. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos que darnos golpes no al pecho, sino golpes en el espíritu, hermanos, para que cualquier ego que nos esté gobernando a nosotros, ponerlo por tierra, ser humildes y reconocer de que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer, y si tenemos algo es única y exclusivamente por la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Tenemos que darnos golpes a nosotros mismos, hermanos, para que nosotros seamos humildes y sencillos delante de Dios. Así como este hombre dice la palabra de que él no se sentía ni digno de levantar la mirada para decir, Dios, ayúdame. Pero estaba el otro hombre que estaba ahí con este publicano, ¿verdad? El fariseo, que él lo único que hacía era dar a informar para que otros escucharan que él ayunaba, que él diezmaba, que él leía, que él sabía, pero lo que menos hacía era vivir lo que él estaba hablando. Pero aquí vemos a un hombre en este número 6, a un publicano que se daba golpes en el pecho y decía, ayúdame a mí que soy pecador. Debemos de reconocer, hermanos, que nosotros sin él nada somos, nada podemos hacer. Necesitamos dar golpes para poder avanzar. Y una de las cosas que tenemos que reconocer, hermanos, que hay muchas veces
hay mucho orgullo en el ser humano. ¿Sí? Mucho orgullo. Y eso no nos deja avanzar. Hay muchas personas que son muy... Bueno, saltémonos mejor para el 7. ¿Sí? Dios quiere que nos humillemos delante de Él y dejemos toda arrogancia, ¿verdad? Porque realmente no nos va a llevar a ningún lado la arrogancia. Pero Dios nos va, le pedimos a Él humildad y Él nos ayuda a avanzar. Entonces estamos viendo 6 puntos importantes. Una, ¿verdad?, contra la esclavitud. Otra contra el avivamiento. Contra la pobreza, contra la consagración, contra las limitaciones y contra el ego. Son golpes que tenemos que dar. Son, ¿verdad?, tenemos que asestar esos golpes para que en el mundo espiritual, hermanos, se estremezca y nosotros avancemos en el nombre de Jesús. Ahora, el último punto me llama la atención también. En Isaías capítulo 28, versículo 27, aquí hay algo interesante. Isaías capítulo 28, versículo 27, el eneldo, ¿verdad? El último punto. El eneldo, sí. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 28, versículo 27. Gracias. Aquí dice que el eneldo no se trilla con trillo, sino ni sobre el camino. Ya, gracias. Yo es para ver si ustedes están concentrados, hermano. Allá no miro y acá tampoco. Veamos acá, ¿verdad? Sobre el camino dice... comino dice, ¿verdad? Se pasa la carreta, sino que con palo, ¿sí? Gracias a Dios que mi mamá no leyó eso cuando yo estaba pequeño. Se sacude el eneldo y el comino, ¿y el comino con qué? Con una vara. Yo buscando estas palabras, hermanos, están bien interesantes. ¿Sabe? Porque esas dos cosas que están ahí son para dar fruto. Y Dios muchas veces nos sacude para que nosotros demos frutos. Si nosotros no somos sacudidos, hermanos, no vamos a poder dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Pero es necesario primero asestar golpes, ¿verdad?, contra la esclavitud, contra, ¿verdad?, lo que nos roba el avivamiento, contra la pereza o la pobreza, porque la pereza muchas veces trae pobreza, ¿sí? La pobreza espiritual y la pobreza también financiera, ¿verdad? Todo lo que nos lleva o nos roba la consagración, todo lo que nos trae limitaciones, lo que no nos permite avanzar, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Dar golpes contra nuestro propio ego. Cuando nosotros damos golpes contra todo eso, ¿qué es lo que vamos a dar a lo último? Fruto. Fruto agradable, que confiesen, ¿verdad?, en nuestros labios, fruto agradable delante de Dios. Y fruto no al 30 ni al 70, sino al 100 por 1. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que nosotros en este tiempo, aún en pandemia, aún en escasez, aún en todo lo que estamos viendo, hermanos, demos fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Pero necesitamos dar golpes certeros en el mundo espiritual para poder que en las cosas físicas veamos los resultados. Así que yo no sé cuál de estos enemigos, ¿verdad? No sé si hay alguno aquí esclavo todavía, espero que no, pero si hay alguno, pues en el nombre de Jesús hoy vamos a dar un golpe para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Esclavo tal vez en su mente, ¿verdad? Esclavos, hay muchos tipos de esclavitud, pero hoy el Señor quiere que la rompamos. Amén. ¿Qué es lo que te impide buscar a Dios? Eso es un enemigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te trae pobreza? ¿Qué es lo que te impide consagrarte? ¿Cuáles son tus limitaciones? Soltemos ese miedo, hermanos. Muchas veces por miedo no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el ego
El ego es uno de los mayores problemas que Dios tiene que trabajar con nosotros. Es uno de los mayores problemas que el ser humano tiene. Inclina tu rostro ahí donde estás. Hoy hemos visto, con el favor de Dios, con la ayuda de Salomé también, muchas gracias, 7 golpes, 7 áreas en nuestras vidas. Si todavía hay esclavitud en tu corazón, en tu mente, si todavía hay algún pecado ahí que te está gobernando, que te está dominando, eso es una esclavitud. Llámese como se llame ese pecado, es una esclavitud. Pero hoy el Señor quiere que tú des un golpe certero. El Señor quiere que hoy te levantes. El Señor quiere que hoy tú des ese golpe y digas: hasta hoy, enemigo, me ha robado la paz, hasta hoy me ha robado la salud, hasta hoy me ha robado mis finanzas, hasta hoy me ha robado mi consagración, porque hoy le vamos a dar un golpe certero en el nombre de Jesús, y todas las cadenas que nos estaban atando a esas cosas que no son agradables delante de Dios se van a romper, porque la Biblia dice que por causa de la unción se rompe todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que ahí donde tú estás, en tu mente, ahí donde tú estás, tú sabes cuál es ese Císara que está gobernando tu casa, ese Císara, ese pecado que está haciendo, que ha sido permitido que entre a los hogares, a la casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy dale con la palabra de Dios, con esa palabra, ese martillo que es la palabra de Dios, dale en las sienes, destruye a ese enemigo que te ha venido a robar la bendición, que te ha venido a robar tus hijos, que ha venido a robar tus finanzas, que ha venido a robar tu consagración. El día de hoy el Señor quiere de que tú hoy des un golpe certero en el nombre de Jesús. No des solo 3 golpes, no des solo 3 golpes, da 7, 8, 9, da los golpes que tienes que dar en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que ser libre de toda atadura del enemigo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha el día de hoy? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tanto te cuesta? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace estar como una montaña rusa? Un día arriba, otro día abajo. ¿Qué es lo que muchas veces nos desanima a nosotros? ¿Qué es lo que muchas veces no nos deja avanzar? ¿Cuál es tu obstáculo? El día de hoy, el Señor quiere que tú des ese golpe certero. Eliseo le dijo al rey de Israel: golpea. Y hoy el Señor te dice a ti: golpea. Que tu golpe hoy se va a hacer estremecer el mundo espiritual, y tu casa va a ser bendecida. Tu casa el día de hoy va a ser exaltada y levantada en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que dar ese golpe, porque la pelea es tuya. La pelea es tuya. Si tienes problemas financieros, destruye a ese amalecita, a los madianitas que se está llevando tu fruto. Destrúyelo en el nombre de Jesús. Si estás esclavo en alguna enfermedad, destruye esa enfermedad. La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo tú eres sano. Si hay alguno enfermo en este día, Padre, oramos por sanidad. Padre, si hay alguna persona enferma, Señor, en esta mañana aquí reunido con nosotros o allá en sus casas, Señor, Padre eterno, enviamos palabras de sanidad a sus huesos, a su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos la palabra de sanidad allá en el hospital donde está mi suegra, Señor Dios Todopoderoso, allá en Costa Rica, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos por los enfermos, Señor. Ellos que tienen dolores, solo ellos saben lo que están pasando, Señor.
Solo ellos saben verdaderamente la magnitud del dolor, Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que se hace la persona, pero no, Dios mío. Cada uno que tiene sus dolores saben lo que están padeciendo. Pero en este día, en esta hora, Señor, damos un golpe espiritual, Señor, Padre eterno, reclamando la salud física para cada uno de nosotros, Señor. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor. Somos sanos, recibimos la sanidad de Cristo, Señor. Reprendemos toda miseria espiritual, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, como dice tu palabra, que así como prospera nuestra alma, tú quieres que nosotros también prosperemos en todo, Señor. Que nuestro objetivo sea que nuestro espíritu se edifique, que nuestra alma se edifique, y lo demás vendrá por añadidura, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Padre, en esta hora sacamos a Císara de nuestra casa, Señor. Todos esos pecados permitidos, Señor. Todas esas cosas que sabemos que a ti no te agrada, pero que están en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares. Esos programas que vemos que no edifican, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos hoy, Señor, desbaratamos la cabeza de Císara, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Damos golpes espirituales, Señor, pero a la vez lo veremos en el campo físico, lo veremos materializarse, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque Dios de los cielos, en este mes de octubre, Señor, hemos avanzado, Señor. En este mes de octubre, Señor, Dios de los cielos, en este, Padre, mes de guerra espiritual, Señor, hemos avanzado en nuestra fe con la lectura de tu palabra, Señor, en estos 31 capítulos de Proverbios que hemos leído en este mes, Señor. Estos 31 capítulos, Señor, que han enriquecido nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu palabra es ese pan, es esa leche espiritual no adulterada, y es, Señor, esa espada que tú nos has equipado, Señor, nos has dado para no solo defendernos, sino también atacar, Señor. Ayúdanos a dar el primer golpe para así avanzar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amada familia, hay golpes que tenemos que darlos sin misericordia, ¿sí? Porque el enemigo no anda jugando, ¿sí? Y tenemos que entender bien claro que es lo que Dios quiere que demos, golpes certeros, porque Cristo ya los dio por nosotros. Cuando la Biblia dice, Jesús dijo, consumado es, ya lo hizo todo por nosotros. Así que no permitas más que el enemigo te robe lo que te pertenece a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, en este mes hemos terminado el mes de guerra espiritual, pero no quiere decir que mañana no vaya a pelear, ¿verdad? Seguimos peleando en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, que la cobertura del Altísimo vaya con cada uno de ustedes, de nosotros, ¿verdad? Y siempre adelante, hermanos, que lo mejor está por venir. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Gracias, Salomé. Pueda que sepan quién soy hoy, pero no se imaginan quién yo era. Si alguien me hubiera dicho que eso sería yo, puede que ni yo mismo lo creyera. Es la verdad, pa' que le miento. He experimentado un renacimiento. Cristo rompió atadura, parece una locura, pero yo soy nueva criatura. Mi viejo yo